Ahora continuamos con la mesa 2, práctica docente y evaluación a 5 años de la pandemia, lecciones aprendidas, prácticas instauradas y escenarios futuros. Modera el doctor Cristian Pérez Centeno. Él es investigador y docente argentino, miembro del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se especializa en políticas y evaluación de la educación superior y ha tenido una destacada participación en redes internacionales de educación comparada en la SAESE, la CIBEC y el WCCES. Cristian es un miembro activo de la RIED y pues bueno, él será encargado de introducir a los panelistas y de conducir el diálogo. Entonces, ahorita tenemos, ya saben, 3 preguntas. Cada pregunta tiene un tiempo, un periodo inicial de 2 minutos y medio y después, esto tiene la intención de que después los minutos que restan de los 12 minutos puedan ustedes reaccionar a las participaciones de sus compañeros, ¿no? Entonces, no sé, si usted tenemos esta musiquita futurista. Entonces, Silvia, si nos acompañas, por favor, acá. Dejamos la palabra a Cristian. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa de diálogo que llamamos Práctica Docente y Evaluación a 5 años de la pandemia, lecciones aprendidas, prácticas instauradas y escenarios futuros. Con los agradecimientos del caso a la Universidad Iberoamericana, a los organizadores de este encuentro, por esta invitación y la posibilidad de compartir con mis colegas de la RIED y con todos ustedes este pequeño espacio de reflexión y una consideración especial para Mercedes por todo lo realizado para que fuera posible. Bueno, mi nombre es Cristian Pérez Centeno, trabajo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Voy a moderar desde Buenos Aires esta mesa en la que nos proponemos generar un diálogo entre personas expertas, referentes del campo de la evaluación en sus respectivos países y en nuestra región iberoamericana, que ustedes conocen muy bien, personas muy apreciadas por mí en lo académico y en lo personal, sobre justamente los cambios y las continuidades y desafíos actuales en la práctica docente y en los procesos de evaluación en la educación superior, ¿no? Con una mirada especial en los efectos derivados de la pandemia. Bueno, tenemos el honor de contar como panelistas con María Jesús Perales Montolío de la Universidad de Valencia en España, a José Salazar Asensio, colega de la Universidad de la Frontera en Chile, y a Silvia Schmelkes del Valle de la Universidad Iberoamericana, a quien ustedes conocen más que bien. Entre los cuatro armamos un cierto cuadrilátero iberoamericano bien amplio: España, Chile, México, Argentina. La dinámica de participación que tenemos prevista es básicamente la que hemos tenido recién en la primera mesa. Tenemos previstas 3 preguntas, donde cada una de las 3 panelistas hagan una intervención al respecto. También vamos a ir cambiando un poco el orden y al finalizar las 3 preguntas tendremos un pequeño espacio para que ustedes formulen preguntas, tanto en el chat como allí en el auditorio eh, especialmente. Me gustaría, antes de ir a las preguntas, presentarles, quizá no haga falta una presentación estrictamente, pero bueno, es el protocolo, el uso, y vamos a ser fieles a nuestras tradiciones. María Jesús Perales Montolío es licenciada en Filosofía y Ciencia de la Educación, es doctora en Educación por la Universidad de Valencia, es profesora titular en esa universidad desde el año 2002, donde además dirige el máster en Acción Social y Educativa. Es docente especializada en evaluación educativa de aprendizajes, es miembro del grupo de evaluación y medición que investiga sobre la evaluación educativa y el diseño de instrumentos, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas,
y desde la perspectiva de evaluación para la mejora de los sistemas educativos. Por supuesto, ella es miembro de la RIED. José, eh, José Salazar Asensio, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, especializado en evaluación educacional por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca, es asesor pedagógico de instituciones educativas y miembro fundador de nuestra red iberoamericana de investigación en evaluación de la docencia. Y desde 1995 se desempeña como académico en el Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera en Chile, donde durante 8 años fue director justamente de esa unidad del Departamento de Educación. Y a Silvia, quien ustedes conocen bien, es socióloga, es magíster en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de reconocida trayectoria en nuestro campo, fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública en México, fue presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE, dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación allí en la Universidad Iberoamericana, es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Concordia en Montreal y por la Universidad de Colima. Fue la primera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y consejera de la Junta del Gobierno de ese instituto hasta su extinción en el año 2019. Fue vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana hasta el año 2022 y académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de esa universidad, donde actualmente es profesora e investigadora honoraria. Así que, bueno, presentados todos, damos lugar entonces a la primera de las preguntas y iniciamos nuestra dinámica de trabajo. La primera pregunta que nos propusimos es pensar o reflexionar sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas y las prácticas instauradas a 5 años de la pandemia, particularmente en relación con la práctica docente y con los procesos de evaluación. Esta es nuestra primera pregunta y vamos a iniciar con María Jesús en primer lugar. Es tuya la palabra. Vale, pues muchísimas gracias, Cristian, y buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros de RIED. Un placer estar aquí y el agradecimiento a la Ibero por esta oportunidad. Rápidamente, parece que la pandemia haya marcado un antes y un después y todo lo estemos un poco focalizando en este análisis post-pandemia. También es cierto que bueno, la propia presentación del libro y el encuentro, el encuentro allí en la Ibero estuvo condicionada también por la pandemia y esto nos influyó. Nuestra mirada a la pandemia estuvo muy organizada en torno a un estudio que hicimos sobre cómo había sido el proceso de escuela en casa y cobraron protagonismo los docentes como personas y las familias que acompañan a los docentes en torno a situaciones personales, situaciones de conciliación, situaciones respecto a los dispositivos tecnológicos que ponían encima de la mesa marcadas desigualdades y elementos de falta de equidad que afectaban a los propios procesos educativos y a la evaluación. Pero si hay algo que ha traído el tema de la pandemia es esto, es la conexión online. Fue obligatorio de un día para otro y nos cambió la manera de entender las prácticas docentes y las prácticas de evaluación. Y yo quiero poner encima de la mesa esta tarde esta posibilidad de estar trabajando en red en un contexto como este, pero desde la luz y la sombra, desde la cara y la cruz. Por un lado, la posibilidad de la conexión y de una reunión como esta, en la que casi nos parece que estamos juntos y que estamos trabajando como si estuviésemos en el mismo lugar, pero las trampas que tiene también, y yo pondría encima de la mesa en paralelo el valor de la presencialidad, tanto en la formación como en la evaluación, porque la mayor parte de las intervenciones que tenemos, la mayor parte de los cursos que compartimos, de las reuniones que compartimos en solo virtual, no tienen
el mismo calado, la misma llegada. No nos implicamos igual ni como ponentes ni como oyentes que con la presencialidad. Entonces, la necesidad de poner encima de la mesa este valor que nos ha traído lo online, pero destacando también cómo hacemos que sea lo más parecido a lo presencial para no fallarle a la calidad de la docencia y de la evaluación. Lo dejo ahí, simplemente. Muchas gracias. Muy bien, gracias María Jesús. Le doy la palabra a José. Muy buenos días o tardes, dependiendo, a ver si esto proyecta ya. Ahí estamos. En primer lugar, saludar a Cristian, agradecer la invitación de la Universidad Iberoamericana y saludar a la familia de la Rier desde el Colegio San Patricio de Chiguayante, que más de algún integrante fundador ha estado en este colegio acá en Chile. Me voy a referir a la respuesta a la primera pregunta, invocando cuáles han sido las lecciones aprendidas o prácticas, sintetizándola en una revisión bibliográfica de los documentos que tenemos en algunas revistas que están en circulación. Se habla de adaptación tecnológica, básicamente entendida como esa capacidad de los docentes que han aprendido a utilizar herramientas digitales para la enseñanza y la evaluación, aunque enfrentaron desafíos como la conectividad y el manejo de dispositivos por parte de los estudiantes. La evaluación formativa, que siempre ha estado presente, pero que cobra mayor relevancia, que se ha promovido esta evaluación como un proceso continuo para obtener evidencia de aprendizaje y proporcionar retroalimentación constructiva. Todo lo que tiene que ver con el feedback, una retroalimentación, se ha convertido en una práctica clave para motivar a los estudiantes y ayudarlos a corregir errores, especialmente en áreas como matemática. La flexibilidad y comprensión, los docentes han mostrado mayor empatía y comprensión hacia las dificultades de los estudiantes, como la falta de acceso a recursos tecnológicos, la planificación y organización, que está fundamentalmente la pandemia resaltó la importancia de una planificación adecuada para garantizar la continuidad del aprendizaje y la evaluación. El compromiso docente, se evidenció un mayor compromiso por parte de los docentes para adaptarse a estas nuevas exigencias y apoyar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje, y el uso responsable de herramientas digitales. Se ha enfatizado la necesidad de un uso responsable de las tecnologías tanto por parte de los docentes como los estudiantes. En términos generales, básicamente esto apunta a transformar los métodos de enseñanza y evaluación hacia modelos más inclusivos, flexibles y centrados en el aprendizaje continuo. Tal como lo decía Chuza, nosotros que somos profesionales de una docencia presencial y de una evaluación presencial, hemos pasado a ser aprendices de la noche a la mañana de lo que fue una docencia online y una evaluación online. Eso de momento. Muchas gracias, José. Bueno, Silvia, saludándote, te cedo la palabra. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Meche, por la invitación a los que organizaron este evento. Y bueno, pues nada más una advertencia. A mí me tocó estar en la vicerrectoría académica durante la pandemia y bueno, como tal, pues observando el proceso de modificación de la evaluación desde este lugar y bueno, tratando de apoyar lo más posible los cambios, pero no estuve con las manos en la masa, eso es importante, ¿no? Estuve un poco desde fuera. Pero bueno, yo creo que, bueno, de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, bueno, desde luego ya se ha dicho, el cambio tecnológico, la necesidad de brincar a la tecnología de la noche a la mañana, sí provocó muchísimos cambios, y bueno, lo que no habíamos logrado en muchísimos años, tratando de que los maestros, los docentes adoptaran medidas tecnológicas, se logró de la noche a la mañana. En el caso de la Ibero, pues creo que nos tardó una semana y en algunos casos hasta menos dar ese salto. Desde luego la Ibero es un sitio privilegiado, pero tuvo también la Ibero la sensibilidad de dotar en préstamo, ¿cómo se llama? Aparatos
para aquellos que no lo tenían, sobre todo los estudiantes, pero también los maestros, ¿no? Y para también apoyar en la conectividad. Entonces, bueno, eso también evitó, digamos, estas desigualdades de las que se hablaba. Entonces, bueno, pues me parece que eso ya entró a las aulas de alguna manera después de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, pues lo que hacemos es combinar, ¿no? O sea, sí tenemos presencialidad, pero también cuando no es posible que alguien venga o cuando el maestro no puede asistir, recurrimos a la distancia de la manera ya como más natural posible y todas las actividades, digamos, extracurriculares, las que implican ir a conferencias como estas o atender congresos, este tipo de cosas, pues ya se hacen a distancia y ya prácticamente sin ningún problema, ¿no? Creo que también lo que decía Chuza tiene muchísimo de cierto, ¿no? Se valoró la presencialidad. Y creo que eso también es algo que se queda con nosotros, ¿no? O sea, estuvo bien, o sea, pudimos dar el salto y más o menos logramos lo que nos propusimos, pero la presencialidad es muy importante. Es otra cosa completamente diferente. Ahora la valoramos, aceptamos la combinación, pero no nos gustaría volver a una situación donde solamente tuviéramos esta situación a distancia y entonces aprovechamos. Creo que un cambio importante es que se aprovecha esa presencialidad, ¿no? Y bueno, pues ahora nos enfrentamos con la inteligencia artificial, que creo que eso sí es algo novedoso, no viene de la pandemia, llegamos y nos enfrentamos a eso, y ese es un reto enorme, ¿no? Es un reto muy grande. Yo siento que en general las prácticas establecidas en lo que yo he podido ver, porque no hay ningún estudio de por medio, pues es que los docentes más bien alientan el uso de la inteligencia artificial más que limitarla, ¿no? Y bueno, pues al alentarla lo que hacen es pedir que, por ejemplo, hagan un trabajo propio y después usen la inteligencia artificial y hagan una comparación crítica entre una y otra, que analicen críticamente las respuestas de la inteligencia artificial, que sepan hacer prompts, que sepan hacer preguntas, que tengan esta capacidad de criticidad en la duda, ¿no? Y en la pregunta. Entonces, claro que hay quienes no, que quienes se pasan la vida pasando los trabajos por antiplagios, ¿no? Que también sucede, pero creo que son los menos, ¿no? Y creo que también esa primera introducción a la tecnología durante la pandemia nos ayudó a no ver la inteligencia artificial con tanta desconfianza, ¿no? Eso me parece pues muy importante. Y en cuanto a la evaluación, rapidísimamente, pues la evaluación logró tiempo, Silvia. asentarse durante la pandemia. ¿Ya me pasé? No. Sí. Sí, ya me pasé. Ah, bueno, entonces después hablo de eso. Ok, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, recién pusimos la mirada en lo que aprendimos, en lo que nos pasó y lo que aprendimos. Ahora nuestra atención la llevamos a los desafíos que tenemos por delante. Algo acaba de esbozar recién a último momento Silvia. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos que a su criterio enfrenta hoy la práctica docente y la evaluación en estos contextos educativos pospandémicos, en especial pensando en la innovación y en la equidad? Iniciemos por José. Muchas gracias. Vamos a ver si puede pasar esta transparencia. No pasa. No pasa la... Ahí sí estamos. Bien. Con respecto a la pregunta número 2, básicamente los elementos que subyacen allí están establecidos en los que se enuncian en este minuto y que tiene que ver con la brecha tecnológica. Caramba, algo pasó aquí. Bueno, sigo. La brecha tecnológica que persisten desigualdades en el acceso a los dispositivos y conectividad, lo que dificulta la implementación de herramientas digitales innovadoras en la evaluación y la enseñanza. Un segundo elemento es la resistencia al cambio. Algunos docentes y estudiantes muestran resistencia a adoptar nuevas metodologías y tecnologías, lo que limita la innovación en los procesos educativos. Un tercer elemento tiene que ver con la capacitación docente. Existe la necesidad de formar a los docentes en el uso de herramientas digitales y en estrategias pedagógicas innovadoras para garantizar una enseñanza efectiva y equitativa. Equidad en el aprendizaje es un cuarto elemento. Asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y evaluación, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, sigue siendo un reto. Un quinto elemento, control y manejo de tecnología. El uso de dispositivos en el aula plantea desafíos relacionados con el control y la atención de los estudiantes durante las actividades educativas. Un sexto elemento es la evaluación inclusiva
diseñar evaluaciones que consideren las diversas necesidades y contextos de los estudiantes, promoviendo la equidad y evitando la exclusión. Y una séptima que tiene que ver con motivación y compromiso estudiantil, que es recuperar el interés y la disciplina de los estudiantes que se vieron afectados durante la pandemia, es crucial para garantizar su participación activa e innovadores. En otras palabras, estos desafíos reflejan la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con estrategias que promuevan la equidad y la inclusión en los contextos educativos actuales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Bueno, este tiempo que nos donas se lo damos a Silvia para que a lo mejor cierre lo que quedó pendiente y nos reflexione sobre esta nueva pregunta. Muchas gracias. Voy a empezar un poco con los desafíos porque no vaya a pasar lo mismo y no llegue. Entonces, bueno, pues un desafío, yo creo que pues, este asunto de las prácticas docentes varían muchísimo por carrera, o sea, las condiciones del contexto son como muy importantes, pero en general hay tres cosas que me parece que se hacen poco, que son entonces desafíos. La primera es relacionar con la realidad, ¿no? Creo que sí tenemos todavía esa tendencia a que el aula se convierta en una burbuja que nos separa de la realidad y no hay esos intentos claros de relacionarnos con la realidad. Eso es un problema. El segundo es dar protagonismo a los estudiantes. Desde luego que hay carreras en donde esto ya es una cosa totalmente usual, pero hay otras en donde todavía las clases son centradas en el docente, son verticales, son informativas, lo que se mide es la memoria. Entonces, yo creo que eso también todavía se hace muy poco. Y lo tercero es la promoción del desarrollo intencionada, del desarrollo de las habilidades superiores de pensamiento que nos llevan a la criticidad. No digo que no se haga, digo que se hace poco y digo que es algo que tenemos que trabajar. Me parece que es un reto. La creatividad también difiere muchísimo por carreras, o sea, comunicación, diseño, pues bueno, eso es lo que se hace, pero en otras, pues la creatividad está ausente, entonces también, pues sabemos que la creatividad es absolutamente fundamental. Luego, en la Ibero tenemos definidas competencias genéricas, además de las profesionales, y además tenemos áreas, competencias transversales, que son interculturalidad, género y sustentabilidad, esas tres. Y el problema es que cuando se diseñan las asignaturas, pues como que se toma como requisito el decir, estoy desarrollando tal competencia, no sé qué, pero no en los hechos, pues no se desarrollan y mucho menos se evalúan, ¿no? Entonces creo que ese es pues otro desafío que es muy grave porque me parece muy importante tener estas competencias, pero se tiene que cerrar el círculo con que bueno, efectivamente se practiquen en el aula y efectivamente se evalúen. Entonces ese es otro desafío muy importante. Durante la pandemia se trató de trabajar en academias, es decir, grupos de maestros que daban la misma clase o clases similares, que diseñaban juntos, lo que decía Beni, ¿no? que en este caso pues solamente los docentes, no los alumnos, y eso en general fue muy útil, pero el gran desafío es que el 80% de los docentes de esta universidad y de prácticamente todas en el país pues son docentes de asignatura, entonces el tiempo necesario para este diseño colectivo que tanto ayuda, porque también ayuda para la evaluación, pues se puede dar con algunos nada más, ¿no? Entonces eso, pues eso sí genera desigualdades y eso pues es una preocupación muy grande. Luego también lo que me parece que es más un asunto de currículum, pero que también hace falta, es esta necesidad de empezar a ser más interdisciplinarios, porque es una cosa que el mundo nos está pidiendo, la complejidad de los fenómenos, de los problemas, para poderlos comprender, para poderlos solucionar, y la verdad es que todavía, pues cada clase es la responsabilidad de un docente que se enfrenta a la clase. Hay algunas experiencias, el Centrus, por ejemplo, el centro donde se da la licenciatura de sustentabilidad, tiene ya grupos colectivos en diseño, también están haciendo algo así, pero en términos generales todavía es muy disciplinaria la práctica docente y me parece que eso es algo que tenemos que superar. Y luego la relación con la investigación, o sea, esta universidad quiere ser una universidad de investigación y entonces se supone que eso jala la calidad hacia arriba porque se vincula con la docencia, porque de alguna manera permea la docencia, pero la verdad es que no sabemos cómo hacer eso. No sabemos cómo permear a través de la investigación a la docencia, sobre todo a nivel de licenciatura. En posgrado es mucho más natural la relación, pero en el caso de licenciatura no. Y muy rápidamente respecto de la evaluación de docentes, a mí me parece que pues lo importante es esta relación con la mejora, como ya todos han dicho, ¿no? Entonces, cómo
logra la evaluación retroalimentar de tal modo que se transforme la práctica docente. Y yo creo que ese pues sigue siendo el principal desafío, ese es el objetivo, pero bueno, pues desde luego que no se ha logrado del todo. Se necesita pues la El tiempo, reflexión Silvia. sobre la práctica para que esto efectivamente pueda suceder. Me faltan dos chiquititos. La ausencia de espacios colectivos de intercambio y de formación, de comunidades de aprendizaje de los docentes a partir de estas retroalimentaciones y de las debilidades comunes, que también por la falta de tiempo se puede hacer muy poco, ¿no? Y conciliar la evaluación sumativa con la formativa, de eso voy a hablar más adelante. Me parece importante Gracias. tratar esto. Gracias, Silvia. Gracias. Le pasamos la palabra a Chuza. Bueno, buenas tardes. Yo me he centrado a la hora de pensar en esta pregunta en las palabras finales, en el término de innovación y en el término de equidad. Y estaba haciendo ahora el recorrido, para aquello también de facilitar el diálogo, con las aportaciones que han hecho José y Silvia precedentemente. Entonces, el elemento, sobre todo, retomo ideas como el trabajo colegiado entre el profesorado, el trabajo interdisciplinar, las competencias superiores, la vinculación con el alumnado, y al final un elemento clave en este punto para mí es qué referente de qué criterio de calidad tenemos, qué entendemos como una docencia de calidad, una evaluación de calidad. Y en este sentido yo quería poner sobre la mesa un constructo sobre el que venimos trabajando en Valencia desde hace tiempo, que es el de cohesión social, como un elemento que nos permite mirar la docencia, mirar la evaluación, mirar la organización de la universidad, mirar la organización de las titulaciones desde un prisma distinto, porque la pregunta es ¿hasta qué punto estamos contribuyendo a crear cohesión social? Nuestra manera de estar en la universidad, un poco enlazando con lo último que decía Silvia, nuestra manera de generar colegialidad, nuestra manera de generar sinergias entre docencia y investigación en los diferentes grados, son valiosos en la medida en que consiguen crear cohesión social. Y dentro de ese macro concepto de cohesión social, cuando lo aplicamos a la calidad de las universidades, de las titulaciones universitarias, nos permitía descender a diferentes criterios más concretos dentro de la amplitud que supone esto, y hablábamos de inclusión, hablábamos de participación, hablábamos de autonomía personal, hablábamos de movilidad social, de forma que en la medida en que una titulación o la docencia, la manera de trabajar, contribuya a crear cohesión social, mejorando los niveles en estas subdimensiones, estamos haciendo realmente una docencia de calidad y una evaluación de calidad. Y eso nos permite sacar el foco de la docencia más tradicional, sacar el foco de la transmisión de contenidos, sacar el foco de un enfoque más memorístico e ir hacia un enfoque más social, un enfoque más que nos implica a todas y a todos para construir algo en lo que realmente podamos aportar calidad desde lógica de inclusión y desde lógica de equidad. Gracias. Gracias a vos, Yusa, por el tiempo. Nos hemos hecho un primer diagnóstico respecto de lo que ha pasado, hemos expresado algunos desafíos. La pregunta consecuente es, bueno, ¿cómo deberíamos adaptar la evaluación de la docencia a este nuevo contexto, a estas nuevas realidades que nos impone el escenario de la pospandemia y que además continúa en un proceso de transformación? No es algo que ha pasado, sino que es algo cuyos efectos todavía permanecen y permanecerán. En este caso, empecemos por Silvia. Gracias. Bueno, a mí me parece que esta adaptación, pues sí, es una adaptación post-pandemia, pero también es de siempre, ¿no? O sea, como que de alguna manera hay retos educativos que tenemos que ir enfrentando, que con la pandemia se agudizaron, yo creo, ¿no? Y que de alguna manera están presentes más ahora que antes. Pero bueno, por ejemplo, con los profesores, a mí me parece que aquí lo fundamental es lograr que el profesorado evalúe lo esencial. No, digamos que lo esencial, lo que está en el centro de aquello que él pretende, ¿no? Eso es lo que ellos deben evaluar con los estudiantes. Tener claras las prioridades de evaluación de los estudiantes.
la retroalimentación formativa diversificada, eso me parece también muy importante, de las competencias profesionales y de las competencias genéricas y de las transversales. Gracias, Mariana. Linda. Eso yo creo que también es algo que necesita adaptación. ¿Cómo le hacemos para evaluar esas cosas que no lo estamos haciendo para nada, ¿no? También un poco que refleje esta capacidad de enfrentar desafíos crecientes, es decir, los profesores deben de poder plantearle a sus estudiantes desafíos crecientes para poder provocar los saltos cognitivos y el crecimiento en la posibilidad, pues, tanto de comprender como de solucionar y de transformar, ¿no? Entonces, los saltos cognitivos es algo que tampoco estamos haciendo bien, estos desafíos crecientes. Luego, comprender la evaluación como una forma de educar. Este asunto de no concebir la evaluación como algo que interrumpe la enseñanza, sino la evaluación como algo que se deriva de los productos de la enseñanza y entonces que permite efectivamente ser educativa, ser formativa en ese sentido, ¿no? Entonces eso yo creo que todavía tenemos mucho que caminar en ese sentido. Luego, esta necesidad de que la evaluación sea constante, ¿no? O sea, no es una cosa que haces en un momento que, bueno, nuestra evaluación de los profesores es así, se hace en 2 momentos. Creo que eso también quedó asentado, es algo que no dije, ¿no? Ya no se hace solamente una evaluación, se hace en 2 momentos en el cuatrimestre, que están como muy cerquita, que me parece que funciona muy bien en licenciatura, pero no en posgrado, porque el posgrado tiene una clase a la semana, entonces no funciona. Pero bueno, eso yo creo que también está muy asentado, pero para los docentes respecto de sus alumnos, pues la evaluación debe ser constante, ¿no? Una evaluación formativa que recoge los resultados de las actividades que tienen que ser constantes y entonces que permite analizar este progreso y plantear relacionado con la planeación, plantear estos desafíos cognitivos en adelante. Luego, ¿cómo puede ayudar la evaluación a la evaluación la inteligencia artificial? Creo que también eso es un grandísimo desafío que no nos hemos preguntado claramente y pues tampoco tenemos para nada resuelto. Y pues bueno, este énfasis en compararnos con el pasado más que con otros, ¿verdad? Que yo creo que es muy importante, con nuestro propio pasado, con el propio pasado de nuestros estudiantes, más que con los demás, que creo que también es un desafío. Gracias. Gracias, Silvia. Chusa. Bueno, quizá doy un paso más y si Silvia ha puesto encima de la mesa cuáles serían los desafíos, estos últimos desafíos vinculados con la evaluación, sobre todo de aprendizajes, yo retomo el tema de y cómo hacerle frente, cómo adaptarse a eso en un cuestionario, en un escenario pospandémico y en constante evolución, y retomar el tema de la mentorización, de la formación del profesorado en educación superior. Salió en la primera mesa la importancia de la confianza, la importancia de la mentorización, la importancia del acompañamiento del profesorado que inicia en la universidad, y en ese sentido me parece muy relevante destacar el papel de la formación inicial del profesorado universitario en muchas cuestiones, pero también en esta, en evaluación de aprendizajes, en evaluación de su propia docencia y en trabajo con colegas para poder trabajar en esa mejora continua. Porque al final tenemos excelentes biólogos, excelentes historiadores, excelentes químicos, excelentes estadísticos, y eso no significa que sean excelentes profes. Eso que está muy claro en primaria y en secundaria, en universidad no está tan claro. Y esas iniciativas de las que ya se ha hablado en alguna ocasión en la mesa anterior también, de universidades que ponen encima de la mesa esos programas de formación del profesorado universitario, permiten procesos de acompañamiento claves, y el desafío añadido es que esos procesos de formación estén vinculados con procesos de evaluación de la docencia. En Valencia tuvimos iniciativas hace muchos años en el que estaba pensado exactamente así, no desde una lógica punitiva, sino desde una lógica de acompañamiento. Y la formación, no solo una oferta de formación genérica que vale para todos y que es estupenda, sino también una formación específica, ajustada a necesidades que la evaluación de la docencia ponen encima de la mesa y nos revelan como algo que se pone como prioritario. Decíamos, este escenario pospandémico es algo que sigue, sí, es algo que sigue, y si hemos incorporado el tema, comentaba yo en mi primera intervención, el tema de pasar fácilmente a lo virtual como elemento facilitador, pero sin olvidar lo importante que es lo presencial, hoy se cumplen 7 meses de la DANA que hubo en Valencia en octubre,
y en aquel momento también tuvimos oportunidad, pudimos reaccionar y pasar a una docencia virtual de una manera inmediata, gracias a lo aprendido y gracias a los procesos de acompañamiento. No quería terminar mi intervención sin mencionarla hoy, disculpa Cristian el exceso de un momento, y aquí cierro entonces mi intervención de paso a José. Muchísimas gracias. Sí, muy buen punto para traer a la mesa ahora. José, le damos la palabra a José para que él cierre entonces esta pregunta y todo el espacio de preguntas. No te estamos escuchando, José. No te estamos escuchando, Tienes el José. micro. Ahora Sí, sí, ahora sí, ya venga, vamos a ver. Bueno, con el ánimo de centrar la mirada en la última pregunta, ahí la tenemos, y tiene que ver con, quiero señalar que se hizo una recogida de la literatura que estaba existente, más vigente, con respecto a la temática. Y con respecto a cómo puede adaptarse la evaluación de la docencia a las nuevas realidades, la verdad las cosas que es bastante enfática las experiencias que se han recogido de algunos países latinoamericanos y la experiencia que se ha recogido del Reino Unido. Ellos hablan que habría que incorporar las siguientes estrategias en esta evaluación de la docencia para esta nueva realidad educativa en el escenario postpandémico. Incorporación de herramientas digitales, utilizar plataformas y tecnologías para realizar evaluaciones en línea, facilitando el acceso y la interacción entre estudiantes y docentes. Evaluación formativa, implementar procesos de evaluación continua que permitan obtener evidencia de aprendizaje y proporcionar retroalimentación constructiva, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes. Un tercer elemento es la flexibilidad en los métodos de evaluación. Diseñar evaluaciones que consideren las diversas realidades de los estudiantes, incluyendo sus contextos socioeconómicos y tecnológicos. La cuarta tiene que ver con la capacitación docente, que tiene que ver no solamente con el proceso de inducción que tiene que tener un académico cuando ingresa al ámbito de la docencia universitaria, sino que formar a docentes en el uso de herramientas digitales y en metodologías innovadoras para garantizar una evaluación efectiva y adaptada a los cambios educativos. Una promoción de la equidad, asegurar que las evaluaciones sean inclusivas y asequibles para todos los estudiantes, reduciendo las brechas tecnológicas y sociales. Una retroalimentación personalizada, ofrecer a los profesores de alguna forma un feedback adecuado y que venga a mejorar la actividad que están realizando. Y la adaptación a las transformaciones educativas, estar abierto a la innovación y al cambio constante, ajustando las prácticas de evaluación según las nuevas demandas y contextos educativos. Estas estrategias buscan transformar la evaluación en una herramienta dinámica, inclusiva y centrada en el aprendizaje, que permita alinear con las realidades pospandémicas y los retos de un entorno educativo en evolución. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a darnos un pequeño espacio de conversación más allá de las preguntas. Si alguien conectado quiere hacer preguntas, por favor las incorpora en el chat. Y Silvia, te pido ayuda si alguien allí en el auditorio hace alguna pregunta, que vos misma la puedas recoger, quizá reiterar para que los que estamos online la podamos escuchar y responder. Mientras eso sucede, quería preguntarles a Silvia, José y Chuza si quieren hacer algún comentario adicional respecto de lo que hicieron o en diálogo entre ustedes mismos. Tenemos una pregunta en el auditorio. ¿Le puedo dar paso a eso antes de discutir entre Excelente. nosotros? Sí. Ok, sí, gracias. Gracias. Julio, del programa de evaluación educativa de aquí de la Ibero.
Agradecer las reflexiones de esta mesa como de la anterior, las cuales me han hecho reflexionar un poco y tengo una duda que quisiera compartir con ustedes, ¿no? ¿Hasta qué punto la evaluación docente reproduce la lógica de responsabilizar justo al docente y no evidenciar las fallas sistemáticas de una institución? Muy bien, tenemos la pregunta en el aire. Silvia, o alguno de los colegas en la mesa. Pensé que tomabas el micrófono para contestar. Tengo el micrófono, no, pues yo creo que Julio tiene toda la razón que este es un dilema y es una paradoja, es una contradicción, ¿verdad? O sea, estamos evaluando al docente, pero el resultado de esa evaluación, pues lo que está cuestionando muchas veces es a la institución misma y sus procesos y su estructura. Y eso no se toma en cuenta. O sea, sí hay consecuencias para el docente, hay retroalimentación al docente y aparte hay consecuencias punitivas, digamos, ¿no? O sea, las dos cosas se derivan de ahí, que esa es otra cosa que yo creo que hay que comentar, pero no hay consecuencias para la institución, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es absolutamente fundamental. O sea, está como muy linealmente diseñado qué se va a hacer con la evaluación, ¿no? Con la evaluación o sea, se aplica y después se hace esto con la evaluación, pero luego esa evaluación no es utilizada para todo lo demás que podría servir, por ejemplo, para cuestionar pues las mismas estructuras y procesos institucionales, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos, pues fue lo que yo dije respecto de los profesores de asignatura, ¿no? Entonces, mientras los profesores de asignatura solamente se les pague por el tiempo en aula, pues va a ser imposible pedirles que destinen el otro tiempo adicional para formarse o para evaluar a sus estudiantes de otra manera o para salir a la realidad o para cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nomás, hay muchos otros, ¿no? Y bueno, creo que es algo que tenemos que discutir más a fondo. María Jesús, José, ¿alguna reacción a esta pregunta? A ver, yo plantearía solo dos ideas muy breves. Una es, Silvia hablaba de un modelo como muy lineal, yo creo que hay un modelo a veces como de eludir responsabilidades. La información está encima de la mesa y la evaluación del docente, sin necesidad de hacer una evaluación institucional, la evaluación del profesorado pone encima de la mesa desafíos que son institucionales. Y la institución tiene esa información. Si deciden no utilizarla, bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír, pero la información está encima de la mesa. Y yo creo que en eso nos equivocamos porque cuando en la primera mesa se hablaba de la confianza o de la falta de confianza a veces del profesorado en la evaluación de la docencia, todos necesitamos ver resultados sobre lo que nos han preguntado, sobre qué ha opinado usted sobre qué le pareció a usted esto o qué le han parecido a sus estudiantes, sus clases. Si eso no tiene ningún tipo de feedback después, si no pasa nada después, al final los procesos se queman. Entonces yo creo que desde la institución, desde una lógica incluso de poder conservar los procesos de evaluación, es necesario atender a esto. Y el segundo tema que quería poner encima de la mesa, y lo pongo de una forma muy breve, es volver a poner en realidad sobre qué estamos evaluando. Por eso el potencial del concepto de cohesión social. Si entendemos la universidad no solo a la sociedad, sino como entidad en sí misma, como una institución que debe crear cohesión social al interior y que en la medida en que crea cohesión acabamos trabajando mejor y acabamos enseñando mejor y acabamos investigando mejor y acabamos aprendiendo mejor, en la medida en que ponemos en el centro ese referente de cohesión social, el proceso de evaluación también tiene un sentido que va muchísimo más allá del tomar represalias sobre algo. Me parece muy interesante la reflexión, Julio. Gracias. José. Sí, no puedo estar más de acuerdo con Chuza. Bueno, la verdad las cosas es que me gustaría incorporar un par de elementos. Sin lugar a dudas, las instituciones gestan una cultura sobre la evaluación docente y eso se construye sobre lo que es la historicidad en el día a día de lo que se está haciendo para mejorar la docencia. Entonces, yo insistiría en que hay que colocar algunos elementos más allá de de responsabilizar al docente. No se trata de docente e institución, el docente forma parte de la institución, razón por la cual
creo que hay que incorporar evaluaciones intermedias. Generalmente las universidades hemos cometido el error de hacer una evaluación cuando termina el curso y los estudiantes pueden emitir una valoración, que es la que tiene mayor peso específico, en donde muchos estudiantes emiten valoraciones sin tener los elementos como para aquello, ¿ya? Pero quiero insistir en una cosa. Creo que para poder zanjar esto, uno debiera tener respuesta a los cuestionamientos de la evaluación. Es decir, ¿qué vamos a evaluar de la docencia? ¿Para qué estamos evaluando esto? Eh, ¿Para quiénes estamos evaluando? ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Cuándo vamos a evaluar? Yo creo que eso de alguna forma permite, sumado a que esto sea un proceso participativo, que pueda ser un traje a la medida, despejar esto que se siente o se respira en muchas instituciones, que la evaluación de la docencia es exclusiva responsabilidad del docente que imparte las cátedras con sus estudiantes. Eso, Cristian. Muchísimas gracias a los tres. Les voy a traer una consulta que apareció en el chat de alguien conectado, de Leticia Elizalde, en el que plantea que en este retorno a la presencialidad se sigue proponiendo dar continuidad al uso de las plataformas y entonces se pregunta si ante ellos es deseable mantener tal uso en el proceso de evaluación docente. Y aclara, es decir, que los estudiantes y los propios docentes valoren en qué medida continúan empleándolas para el proceso educativo. Es decir, hay un cuestionamiento y una pregunta, o quizá retórica, o de ella misma en relación con qué deberíamos hacer en este sentido. Algo creo que se ha señalado aquí, ¿no? La cuestión de cómo el proceso de virtualización emergente que trajo la pandemia también trajo como contracara la revalorización de procesos que desarrollamos, de la presencialidad y demás, y entonces, bueno, ¿qué hacer en este sentido? No sé si alguno Cristian, de los tres. Sí, José. mira, la verdad de las cosas es que muchísimas universidades ya tenían plataformas antes de la pandemia. Es decir, hay que decir las cosas por su nombre. Es decir, no ha sido la pandemia la que ha instalado las plataformas en las universidades. El tema del giro que se ha dado ha sido el uso que se está haciendo de una plataforma y cuánto de esto ha quedado en la retina de los propios estudiantes. Hoy día no es un repositorio, porque una plataforma no es un repositorio, sino que es un espacio donde hábilmente se puede tener la información del proceso del aprendizaje de los estudiantes, pero el tema está en que ha permeado esto, el uso de la plataforma. No sé si se le está sacando la rentabilidad que realmente tiene. Por ejemplo, los estudiantes se conforman con lo que el profesor deja en la plataforma y se ha dejado de lado un poco ese apetito de ir un poco más allá, de ir a consultar otras fuentes que incluso pueden estar en las mismas redes, ¿no? Entonces, el proceso educativo con el uso de plataformas, sin lugar a duda, es una herramienta que en su condición asincrónica el estudiante puede acceder a un material que está previamente seleccionado. Eso nadie lo podría cuestionar. Y con respecto a la evaluación docente, es un espacio que permite resguardar y tener eh, virtualmente determinadas herramientas que rápidamente podrían emplearse. Aparecen artículos en términos del uso de lo que es la inteligencia artificial o de pruebas de inmediato, automáticas, automatizadas, todo lo que tiene que ver con lo que es la estandarización de la evaluación, que va en contra precisamente de una diversidad y de una inclusión. Pareciera ser que hay muchas instituciones que han apostado por la comodidad que brinda, que son pruebas que en el momento que el estudiante online las completa, inmediatamente tiene por efecto informático el resultado. Hasta aquí para que mis colegas puedan dar su opinión. ¿Lo desean?
Bueno, para mí es una dimensión más el uso de estas plataformas dentro de lo que tienen que ser nuestras competencias como docentes. Creo que es una dimensión, ¿cómo decir? A veces sobrevalorada, es decir, es algo que nos abre muchas puertas, pero una clase por utilizar más plataformas no es una mejor clase per se. Eh, y yo tengo la sensación de que se dedican muchas energías en cuestión, por ejemplo, de formación. Yo les hablaba antes de la formación de docentes de profesorado universitario, también la formación inicial. Dedicar un tiempo a esta competencia es importante, pero no toda la innovación es hacer formación a través de plataformas. Entonces yo creo que sí que hay que dedicarle su lugar, pero hay que encontrar un equilibrio para que no pasemos justo al extremo, a que tome un protagonismo de forma que, dicho de otra forma, se pueden hacer muchas innovaciones muy potentes sin que medie el uso de las plataformas. Sin desmerecer esto las plataformas, pero yo tengo una sensación de que en ocasiones es al revés, como que están tomando todo el protagonismo, especialmente en los procesos de innovación que se visibilizan. Claro. Sí, yo no sé si la pregunta se refería a las plataformas para evaluar a los docentes, ¿no? Bueno. Sí, Creo que sí, 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 creo que sí, se sí, refería a eso, y si sí, no, sí. bueno, qué bueno que ustedes ya respondieron y yo me refiero a eso. A mí me parece que son útiles, a mí me parece que son útiles porque aseguran cierto anonimato y la posibilidad entonces de expresarse de manera libre, ¿no? Entonces creo que son útiles, pero creo que el secreto está en que no se quede solamente en lo que puede hacer esa plataforma para procesar esa información y devolverla. En el caso de la Ibero, como decía, tenemos estos dos momentos de evaluación y además tenemos una autoevaluación de los docentes, ¿no? Y entonces el asunto es que, bueno, la plataforma no se agota, digamos, la evaluación en el uso de la plataforma, el docente evalúa, reflexiona sobre su autoevaluación, yo creo que eso es muy importante, y después de la primera evaluación, supuestamente, ¿no? La recomendación es que haya un diálogo con los estudiantes. Después de la primera evaluación de los estudiantes, hay un diálogo con los estudiantes y hay una transformación de la práctica en función de aquello que a los estudiantes no les pareció. Entonces, bueno, no es únicamente la plataforma, sino también el diálogo personal. Entonces, creo que el secreto está en que no lo absoluticemos, pero sí creo que tiene su utilidad. Y sobre todo, pues cuando estamos hablando de universidades grandes, de grandes dimensiones, ¿no? Muchas gracias. Quisiera cerrar el espacio que tenemos con dos cuestiones. Una primera es, hay otra pregunta en el chat que no la voy a trasladar al panel. Les voy a proponer otra cosa que dice, considerando el carácter dinámico del proceso de evaluación docente, ¿qué elementos, capacidades o competencias consideran que serán necesarias en el futuro para una evaluación integral y pertinente del profesorado? No la traslado porque es una pregunta de una enorme envergadura que requiere mucho tiempo, más allá de que José, María Jesús y Silvia tengan mucho para decir sobre eso. Quizá el libro que hoy se presentó ofrezca algunas pistas en ese sentido y creo que en todo caso le traslado esta pregunta a todos los que estamos aquí presenciando esta mesa para que nos la quedemos pensando, para aquellos que en el futuro miren esta grabación. Sí quisiera cerrar el espacio que tenemos preguntándoles a ustedes, no que la describan porque va a demandar demasiado tiempo, pero si conocen alguna experiencia institucional post-pandémica en relación con la evaluación de la docencia que nos recomienden ir a mirar. Miren, en tal universidad pasó tal cosa, vale la pena ir a mirar. ¿Conocen? ¿Podrían sugerirnos algún caso? Ah, los callé. Totalmente. A ver, Cristian, yo me di el trabajo de buscar literatura con respecto al tema. La verdad es que modificaciones a modelos de evaluación docente sí se han tenido que hacer ajustes y eso es inevitable. Pero un nuevo modelo que que sea respondiente de las contingencias de la pandemia, no me encontré con ninguno, ¿ya? Y estuve desde que Mercedes me invita a la mesa indagando,
para poder hacer de este espacio un espacio de comunicación, como siempre lo hacemos en la red. Y en ese contexto, pienso que efectivamente hay preocupaciones mayores y que creo que es un espacio que podría dejar sentado, no sé hasta dónde, lo que está pasando en Inglaterra. Me impactó mucho en qué medida los recortes presupuestarios van a afectar, por un lado, la carga académica y esta nueva dimensión de lo que es la docencia en la universidad. Están muy preocupados y todas las investigaciones y los artículos orientados a lo que es educación superior en el observatorio que tenemos en nuestra universidad, están con la lupa puesta en que después de la pandemia pareciera ser de que se pueden juntar más alumnos, se necesitan menos profesores y con eso se permite que el presupuesto se pueda equilibrar en momentos donde la caja, el circulante económico es cada vez más precario. Entonces, eso es urgente porque si eso se va a colocar, vamos a asistir a lo que dije hace un rato atrás, a evaluaciones que van a ir hacia la estandarización, en donde la atención a la diversidad y la inclusión van a ser discursos románticos y van a estar en contraposición. Y pareciera ser que ese es el reclamo que están planteando varias universidades del Reino Unido. Lo dejo planteado como una inquietud para que los que estamos convocados en esta temática de evaluación de la docencia, sigamos la pista, es una invitación. No tengo respuesta, Cristian, lamento defraudarte, pero no lo tengo, soy honesto, ¿eh? No esperaba algo radical, sino alguna experiencia o algún caso que nos invite a ir a mirar. Bueno, acabas de proponernos uno, que es el caso inglés. Allí iremos. Silvia, María Jesús. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el grupo de investigación previo a esta mesa, un poco por contar qué podríamos aportar y no como algo que sea, digamos, la panacea, pero yo creo que sí que es una visión novedosa el tema que les comentaba de cohesión social y enlaza tanto con el elemento de pospandemia como con lo que nos estaba comentando ahora José Salazar. Yo recuerdo cuando hicimos clases en pandemia de, uy, ¿esto qué peligro tiene? Igual que hacemos esta clase con 50, la podríamos hacer con 250. Como se dé alguien cuenta de esto, la hemos liado. Pero vuelvo, por un lado, a que la buena virtualidad o la presencialidad sigue requiriendo mucha atención, y segundo, a todo lo que han puesto encima de la mesa en la primera, valga la redundancia, la primera mesa, en la primera aportación, los tres panelistas, en los que nos hablaban de una evaluación del aprendizaje, pero una evaluación auténtica, y ponían encima de la mesa muchos requerimientos, y eso no se puede hacer con 300 personas en el aula, aunque puedas hacer una excelente conferencia a 300 personas en un aula, pero eso no es desarrollar toda la docencia vinculada con en enseñanza superior. Y por otro lado, el concepto de cohesión social pone encima de la mesa lo mismo. Esta visión integral que va mucho más allá de la transmisión de conocimientos, que supone formar ciudadanos y formar ciudadanas, formar personas más allá de la transmisión y la instrucción, y que tampoco es posible hacerla con grandes auditorios. Un poco reflexionando sobre el planteamiento que hacía José sobre el contexto británico. Más allá de eso, la idea, respondiendo a Cristian, una propuesta que pueda ser interesante, sí les lanzo, a riesgo de parecer poco modesta, la propuesta de pensar en torno a cohesión social como criterio de calidad de la docencia y de la universidad en general. Muy bien, le concedemos a Silvia el cierre de este espacio y de nuestra mesa. No, la verdad, yo no tengo ninguna experiencia que compartir. Creo que pues tendríamos que estar como muy atentos a qué está haciendo la inteligencia artificial
porque creo que es capaz de evitar este problema de la estandarización, ¿no? Que justamente ese es el tipo de cosas que le tendríamos que estar planteando como retos a la inteligencia artificial, pero no conozco ninguna experiencia en ese sentido. Y yo nada más quisiera hacer una reflexión final sobre este asunto de la formación de docentes. A mí me parece que hay no solamente en este campo, en muchísimos campos, como que se va repitiendo un desprecio a la pedagogía en general, ¿no? O sea, la pedagogía es algo que no importa mucho, ¿no? Es como lo último en lo que se piensa. Y en el caso de los profesores desde la secundaria, pasando de manera muy clara por educación media superior, en el caso de México, y desde luego en la universidad, la formación pedagógica no importa. O sea, los profesores son egresados de las diferentes carreras desde el bachillerato, trabajando con adolescentes en la etapa más difícil de los procesos formativos, sin tener una formación pedagógica, porque no se considera necesario, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de la educación superior es lo mismo y que sí tendríamos que ir trabajando hacia poner como obligatorio una especialidad de aquellas carreras que van a canalizarse hacia la docencia para todos aquellos que piensan hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, una especialidad de un año después de la carrera en donde haya, países como Chile lo hacen, ¿no? En donde haya una formación pedagógica básica y entonces que eso sea requisito indispensable para poder pues ser docente en la universidad, porque si no suceden pues muchas de las cosas que nos están brincando con las evaluaciones o muchas de los desafíos a los que mencioné, de los que hablamos, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que tendríamos que ir procurando, de tal manera que nadie que se meta a un aula no tenga una formación pedagógica, por mínima que sea, que permita pues enfrentar pues el reto más grande que yo creo que es la formación de las próximas generaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres y a cada uno de ustedes, a quienes están allí en el auditorio y a quienes están conectados. Un placer para mí haber podido presenciar, protagonizar desde el primer banco, la primera fila, estas reflexiones. Y nada, seguimos adelante con el encuentro. Muchísimas gracias, Mercedes, y te cedo el bastón del director de orquesta. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Silvia, Chuza, José. Nos dejan, pues bueno, grandes aprendizajes, grandes desafíos. Hay caminos, ¿no? que nos permiten seguir haciendo investigación, reflexión y seguirnos encontrando, ¿no? en estos espacios. Y también, pues, la esperanza de que somos una sociedad creativa, resiliente, comprometida, ¿no? Que justamente nos permite, como ya nos comentaba Chuza, dar respuestas rápidas a nuevos desafíos como fue la Dana, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Así gracias es. por estar aquí, gracias a todos.